Nunca pensé que el silencio de esta casa pudiera romperse tan de repente. Durante años, las paredes del chalet en el Vedat de Torrent solo conocieron mi rutina pausada: café por la mañana, lectura por la tarde, y una copa de vino mientras el sol caía detrás de los naranjos. Hasta que, una tarde de junio, escuché el motor de un coche. Frenó con fuerza frente al garaje. Era Daniel. «Hola, Marisol», dijo, quitándose las gafas de sol. Su voz ya no tenía ese tono adolescente que recordaba de la única vez que lo vi, hace casi 10 años, en el entierro de su madre. «Daniel, ¿cuánto has crecido?», fue lo único que pude decir mientras mi corazón palpitaba con extraña fuerza. Mi esposo, Jorge, estaba en Alemania por una larga consultoría. Su hijo aprovechó el verano para visitar la casa del padre, como dijo por teléfono. Lo que no dijo fue que su mirada me perseguiría desde el primer instante. Daniel tenía 27 años. Arquitecto, según su currículum. Alto, delgado, cabello castaño revuelto y esa manera de andar de los hombres que no están acostumbrados a dar explicaciones. Tenía la sonrisa irónica de su padre, pero sus ojos eran distintos, oscuros, melancólicos, atentos, casi incómodamente atentos. La primera noche cenamos en la terraza. El calor valenciano caía lento, como una manta de recuerdos. «Siempre me imaginé este lugar más pequeño», dijo, observando el jardín donde crecen mis lirios. «Todo parece pequeño cuando uno regresa siendo otro», le respondí, sin pensarlo mucho. Se rió. Un sonido breve, contenido. Durante los primeros días, apenas coincidíamos. Él salía a correr por la mañana, comía fuera y volvía tarde. Pero por las noches, siempre se quedaba en la biblioteca. Con mis libros, mis anotaciones, mis recuerdos. Una noche bajé a buscar un libro que necesitaba para preparar una clase online. Lo encontré sentado en el suelo, con la espalda contra la estantería. Tenía entre manos mi cuaderno de citas literarias. «Perdón», dije, incómoda. Él no se levantó. Solo me miró. «¿Sabías que escribes como si amaras en secreto?». Sentí una punzada. Quise responder, pero mi garganta se cerró. «No era para ti», susurré, tomando el cuaderno de sus manos. Me retiré sin mirar atrás. Al día siguiente, no bajó a desayunar. Y yo no dormí en toda la noche. El tercer domingo desde su llegada, Jorge llamó. Como siempre, fue breve. Negocios, números, vuelos. Pero al final soltó algo que me dejó inquieta. «¿Daniel está bien contigo?». «Claro. ¿Por qué?». «No es fácil para él volver. Recuerda todo lo que ocurrió con su madre». Suspiré. A veces Jorge olvidaba que no era yo quien había roto a su hijo. Esa misma tarde, al pasar frente a la puerta de la habitación de Daniel, escuché música. Vieja, suave, un bolero. Dejé la bandeja del té frente a su puerta y, por alguna razón, toqué 2 veces antes de irme. Él salió. «Gracias», dijo, tomando la taza de té. Nos miramos. Largo. Demasiado largo. En ese instante entendí algo que me aterrorizó. Él no me miraba como a una madrastra. Y yo tampoco podía seguir fingiendo que era solo el hijo de mi esposo. El día más caluroso del mes trajo una tormenta inesperada. Llueve con furia cuando se rompen los equilibrios. La luz se fue. Las velas devolvieron al salón esa atmósfera de cuento antiguo. Daniel apareció sin camisa, con el cabello empapado y una toalla en la mano. Me pilló el agua corriendo, rió. Y entonces, pasó algo. No fue un beso. No fue una caricia. Fue ese segundo exacto en que nuestras respiraciones se confundieron. Un segundo cargado de lo prohibido, de lo que no debía existir. Pero existía. Y estaba allí. Me alejé. Él no insistió. Pero esa noche no dormí. Porque aunque no pasó nada, pasó todo. Aquella noche, la del trueno y las velas,
Quedó clavada como una astilla en mi memoria. No hubo beso. No hubo palabras mayores. Pero el silencio lo gritó todo. Al día siguiente, evité mirarlo a los ojos. Preparé el desayuno en completo silencio, dejé la bandeja sobre la isla de la cocina y subí a mi habitación. Me sentía absurda, como una adolescente huyendo de algo que ni siquiera sabía nombrar. Daniel, sin embargo, parecía otro. Más ligero, casi sonriente. Gracias por el té, Marisol, dijo. Su voz era baja, contenida, como si llevara un secreto entre los labios. Pasaron 3 días. Volvimos a nuestra rutina muda. Él salía por la mañana, corría por el parque de El Vedad, volvía, almorzaba tarde. Yo corregía trabajos, organizaba estanterías, limpiaba cada rincón que no lo necesitaba. Fingíamos distancia. Pero las miradas traicionaban. Una tarde, lo escuché en la biblioteca. Estaba leyendo en voz alta. Ella no sabía que el deseo no se elige. Se enciende como el fuego, incluso bajo la lluvia. Era un fragmento de La Casa de los Espíritus. Lo había subrayado años atrás. Me acerqué a la puerta. ¿Me oyó? No se detuvo. ¿Te molesta que lea tus libros? Preguntó, sin levantar la vista. No. Me molesta que leas lo que escribí al margen. Eso era mío. Levantó la vista. Me sostuvo. Luego cerró el libro con calma. Yo también guardo cosas que no debería mostrar. Y entonces me las mostró. Sin mover un solo dedo. Me contó su infancia sin decir palabras. Me habló de su madre sin mencionarla. Y me habló de mí sin nombrarme. Me acerqué. Me senté frente a él. Y por primera vez en años, me sentí vista. Tú me miras como si supieras algo que yo no, le dije. Te miro como quien ha esperado toda la vida para encontrarte, respondió. Aquella noche, me llamó Jorge. No hablamos mucho. Me preguntó si Daniel estaba siendo respetuoso, si necesitaba algo, si el coche seguía funcionando. Nada importante. Nada real. Después de colgar, bajé. Encontré a Daniel en el porche, fumando un cigarro que no terminó. ¿Te molesta? Me preguntó. No. Aunque nunca imaginé que fumaras. Tampoco yo imaginé que me enamoraría de ti. El viento levantó el dobladillo de mi vestido. Tragué saliva. No digas eso. ¿Por qué no? ¿Porque está mal? ¿Por qué no encaja en las cenas familiares? Porque me rompe, Daniel. Me rompe. Se acercó. Lento. Como si temiera que un paso en falso nos arrastrara al vacío. No quiero hacerte daño. Entonces vete. Porque si te quedas, no podré fingir más. No dijo nada. Tampoco se fue. Al día siguiente, lo evité de nuevo. Me refugié en el jardín, entre los naranjos, escribiendo en un viejo cuaderno que solía llevar en la universidad. Escribí para ahogar lo que sentía. Pero las palabras traicionan más que los gestos. Daniel apareció a media tarde. Traía un libro en la mano. Me lo tendió. ¿Recuerdas cuando me dijiste que no podía leer tus márgenes? Pues yo he escrito los míos. Léelos. Si después de eso me pides que me vaya, me voy. Se marchó sin esperar respuesta. Pasé horas sin tocar el libro. Cuando por fin lo abrí, me temblaron las manos. Cada página tenía una nota. Un pensamiento. Un recuerdo. Cuando tenía 13 años, te vi en el funeral. Pensé que eras la mujer más triste del mundo. Y también la más hermosa. Cada vez que mi padre hablaba de ti, me hervía la sangre. No sabía por qué. Ahora lo sé. Si esta casa hablara, sabría que solo tú y yo la habitamos de verdad. Lloré. No como quien sufre. Lloré como quien entiende. Esa noche no encendí la luz. Me quedé en el porche, descalza, oyendo los grillos. Él apareció detrás, como un susurro. No se sentó. No habló. Yo tampoco. Pero el aire era tan denso que dolía respirar. Él dio un paso. Yo di otro.
Y cuando la distancia ya no existía, simplemente apoyó la frente sobre la mía. Ni un beso, ni un roce. Pero fue el momento más íntimo de mi vida. Dime que me vaya, murmuró. No respondí. Y él se fue. No lo vi durante días. El silencio en casa era espeso, como un nudo que nadie se atrevía a deshacer. Su taza seguía en el estante, su chaqueta colgada detrás de la puerta, pero él ya no estaba. Jorge seguía fuera por negocios, al parecer sin sospechar nada. Quizá el destino quiso que así fuera. Más fácil enfrentar un abismo cuando nadie te observa caer. Yo fingía. Sonreía al cartero, respondía correos de mis alumnos, hacía la compra como si todo estuviera en orden. Pero cada noche, cuando me quitaba los pendientes frente al espejo, lo veía a él detrás de mis párpados. Y entonces, la carta llegó. Era un sobre blanco, sin remitente. Adentro, una hoja doblada con su caligrafía. Me fui porque me lo pediste con tu silencio. Pero no puedo quedarme lejos. Hoy, a medianoche, estaré donde todo empezó. Si no vienes, lo entenderé. Pero sí, no volveré a irme. Doblé la carta. Mi corazón se agitaba como alas encerradas. Sabía perfectamente qué lugar era ese donde todo empezó. La casa de verano en Altea, junto al mar, donde Jorge y yo solíamos pasar las vacaciones. El mismo lugar donde Daniel dio sus primeros pasos. El lugar donde lo vi crecer, sin saber que, años después, ese mismo niño me haría temblar con solo una mirada. Eran las 11:15 cuando salí de casa. El cielo estaba cubierto, como si quisiera ocultarnos. Conduje con manos temblorosas. En la radio sonaba un bolero antiguo, y no lo apagué. Necesitaba algo que me recordara que aún era yo. La casa estaba vacía, pero abierta. Entré sin tocar. El olor a madera vieja y sal me envolvió como un recuerdo. Y allí estaba él, Daniel, de pie frente a la chimenea, con las manos en los bolsillos. No dijo nada. Yo tampoco. Me quité la bufanda. La dejé sobre el sofá. Di un paso. Él no se movió. He venido para despedirme, dije, aunque mi voz tembló. Mientes mal, susurró. No puedes quedarte, Daniel. Sabes que no. Puedo hacer muchas cosas, pero no puedo dejar de amarte. Me dolió, porque lo decía tan de verdad, que me rompía. ¿Y qué haremos? ¿Ocultarnos? ¿Mentirle a tu padre? No, Marisol. Ser libres. Por una noche. Solo esta. ¿Una noche? Una noche que dure toda la vida en la memoria. Nos quedamos en silencio, mirándonos. Y fue entonces cuando me di cuenta, no podíamos escapar. No de los demás. De nosotros mismos. Me acerqué. Él levantó la mano y rozó mi mejilla. Cerré los ojos. No hubo besos profundos. No hubo pasión desenfrenada. Solo caricias lentas. Miradas. El calor de su frente sobre la mía. La forma en que sus dedos temblaban al tocar los míos. Y en aquella habitación, entre paredes gastadas por el tiempo, fuimos nosotros. Sin etiquetas. Sin miedos. Solo piel. Solo verdad. Al amanecer, la casa parecía otra. La luz dorada lo cubría todo. Él dormía junto a mí, en el sofá, con mi cabeza sobre su pecho. Escuchaba su respiración. Era la melodía más serena que jamás había oído. Pero la realidad es una ladrona. El timbre sonó. Me incorporé. Miré el reloj, 7:48 de la mañana. Abrí la puerta con el corazón en la garganta. Era Jorge. Llevaba un ramo de flores. Y una sonrisa cansada. Marisol, pensé que habías venido sola. Quería sorprenderte. Mi voz no salió. Mis piernas apenas me sostenían. ¿Pasa algo? Preguntó. Y entonces lo vio. Daniel. Detrás de mí. Sin camisa. Con la mirada firme. Todo se congeló. Jorge no dijo una palabra. Dejó las flores caer. Y simplemente
Se fue. Daniel se acercó. Quiso tomar mi mano. Yo la retiré. Esto no debía pasar, dije, con la voz rota. Pero pasó. Y no lo cambiaría. Yo sí. Mentí. Porque no quería que él sufriera más. Pero ya era tarde. Daniel se vistió en silencio. Recogió sus cosas. Y antes de salir, dejó una última nota sobre la mesa. Te amé sin permiso. Pero con todo lo que soy. No lo vi más. Pasaron meses. Jorge pidió el divorcio. En silencio, sin escándalos. Nos despedimos en un café de la Gran Vía, sin lágrimas, con resignación. Yo vendí la casa de Altea. Me mudé a un piso más pequeño, más mío. Enseño literatura a chicos que aún no saben qué es el amor, ni cuánto puede doler. Pero cada noche, cuando el reloj marca las 12, me pregunto si él también recuerda. Aquella noche, la que nos hizo eternos. Y entonces, suena el timbre. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.